Pero no vamos a detenernos en quién o cuál tiene la razón, sino que vamos a hacer avanzar la palabra del reino, la palabra de Jesús sobre vidas, sobre personas, sobre corazones. Si nos metemos en esta diatriba política, de ahí no salimos bien librados. Aunque la iglesia cristiana como tal no debe tomar partido para poder ser un agente de reconciliación, pues cada uno en lo personal tiene su ideología política, muy respetable. Conozco creyentes, amigos que son de línea del gobierno en este momento, y conozco otros que no lo son. Pero Jesús decía algo muy poderoso: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, no pertenece a la esfera de la política humana. Y en esa dinámica, cuando usted esta semana hable, comente en redes o hable con sus amigos, con su familia, procure no entrar en si tiene la razón el de derecha, el de izquierda, el de centro. Empieza la campaña política en Colombia y no va a ser un tiempo muy fácil, porque están muy crispados los ánimos. Hay mucha fuerza armada, bélica, de lado y lado, y oramos porque se haga bonanza en medio de toda esta tensión. Amén. Estamos con el ánimo de en julio empezar nuestros entrenamientos alfa. Alfa sería algo así como ambientes de grupo pequeño, relacionándonos con nuevas personas y compartiendo de nuestra fe en Cristo. Muy urgente, sobre todo hoy en Colombia, que compartamos la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y doy gracias al Señor a todos los que participan en su dar en la iglesia. Gracias por su liberalidad, su generosidad. Hacemos posible la visión porque hay personas muy comprometidas en que llevemos adelante la visión de iglesia. Y quiero compartirles un pensamiento de la palabra aceptos. Y ahí vamos a estar por unos minutos, y yo le invito a que se ubique en su Biblia en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 también es uno de los capítulos que me asombra cada vez que lo leo, lo estudio. Cómo empieza el apóstol Pablo una carta de manera tan directa. Y en este primer capítulo el apóstol da un saludo y entra de una vez en el tema. Y el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De aquí, de este versículo, tomamos una gran verdad. Repetimos esa gran verdad. La bendición es espiritual. La bendición que es espiritual, Cristo en mí, el Espíritu Santo del Señor mora en mí, el Espíritu del Hijo mora en mí. Yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. El Espíritu Santo ha sido depositado en el creyente, y eso nos hace aceptos
afectos en el amado. La bendición es espiritual, la bendición no son cosas. Las cosas son el efecto de que usted está bendecido por el Padre en Cristo. La bendición atrae cosas, atrae la abundancia de Dios, atrae la salud. La bendición es espiritual, amén. Entonces, sobre ese primer versículo 3 debemos entender que no le debe llamar a su carro: uy, qué bendición de carro. El carro es el efecto de la naturaleza de bendición que está en usted. Es el efecto. ¿Estamos todos de acuerdo? La bendición es espiritual y atrae cosas a tu vida. Esa bendición es como un imán. Va a traer personas, va a traer conexiones muy importantes para tu vida. Va a traer trabajo, va a traer posibilidades sobrenaturales que tenemos en Cristo. Y hay dos preguntas que cada creyente debe contestar cuando piensa en esta palabra, aceptos. Pregúntese: ¿Dios me acepta completamente? Jairo es frágil. Como pastor soy débil. Como papá cometo errores. Como esposo tengo que continuamente estar hablando con mi esposa cuando la lastimo, cuando no la tengo en cuenta, cuando la ignoro, en fin. Y la pregunta es: ¿Dios me acepta completamente? Y si Dios lo hace, como Padre lo hace, ¿en base a qué? ¿En base a qué? ¿Con base en qué es que somos hechos aceptos para Dios? No teníamos esa relación. No teníamos esa conciencia espiritual de que Dios me ama. No tenía esa conciencia espiritual de que Él propició todo un plan para rescatarme. ¿Y cómo es que Dios hace eso? ¿Y qué devastación corroe la vida de una persona cuando no está seguro de si es aceptado por Dios o no? ¿No le ha pasado a usted que algunas veces nos levantamos como perdidos de nuestra brújula espiritual y empezamos a pensar: ¿será que Dios me ama? Pero no soy como de la estatura, ni soy de la santidad. ¿Será que Dios me ama? Tengo una persona que recurrentemente me llama, y cuando me llama me dice: mira, Pastor Jairo, tengo esta situación y le pido por favor que ore. Es que usted está más cerca de Dios que yo. Me está diciendo: yo no soy aceptado y usted sí. Entonces a usted Dios le pone más atención. Y esa idea gravita en la mente de muchos sinceros creyentes. No, Dios debe amar más al pastor Jairo porque él es pastor. Y se ha leído la Biblia no sé cuántas veces y estudia teología, y entonces por toda esa suma de cosas él debe ser
debe tener una línea directa con Dios y secreta que yo todavía no conozco. Pues no es así. Dígale al que está a su lado, cuidado con pensamientos abortivos. Y encuentro creyentes sinceros que tienen pensamientos abortivos respecto a si Dios le ama, si eres salvo, si tienes una comunión en tu oración personal con tu Creador. Y esto es un problema complejo. Miremoslo más de cerca en Efesios capítulo 5, verso 5 y 6. Efesios capítulo 1, versos 5 y 6. Lea conmigo: por su amor nos predestinó. ¿Nos predestinó por qué? Por su puro amor. El concepto de amor de Dios no es el mismo concepto de amor humano. Cuando yo leo este texto, tengo que ubicarme en el corazón, los pensamientos de Dios como creador, porque este es una clase de amor que nosotros difícilmente practicamos. Pero empieza así diciendo el apóstol Pablo: por su amor. En amor, dice Reina Valera, en amor, por su amor nos predestinó. Y esta palabrita predestinación es el punto fuerte de controversia entre calvinistas, arminianistas, católicos romanos, evangélicos, en fin. Entonces fuimos predestinados, dice el apóstol Pablo. Jairo fue predestinado en amor antes de que tan siquiera mis padres hubieran pensado en ser novios o en amarse o en engendrarme. Mucho antes que eso, Dios me amó y me predestinó. Entonces, esto de que me predestinó quiere decir que algunos definitivamente han sido predestinados para perdición y otros fueron predestinados para elección. ¿Se debe entender así la predestinación? ¿O para qué fuimos predestinados? Yo hice una carrera de licenciatura en pedagogía en la Universidad Surcolombiana de Neiva, y cuando ya tuve el título en la mano, entendí que no había nacido para ser un profesor de colegio, que sí había nacido para enseñar, pero no iba a enseñar cosas meramente humanas, que estaba predestinado en Dios para ser un pastor que enseñara las riquezas de Cristo. Y aceptar mi llamado fue algo complicado. Aceptar mi llamado. Siga conmigo la lectura. Por su amor nos ¿qué? Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Para qué nos predestinó? Para que en algún momento de la línea de tiempo de su vida, en algún momento usted iba a tener una claridad, un acercamiento, un entendimiento. Alguien le iba a hablar del misterio de Cristo y usted iba a entender: ahora entiendo. Mi vida no está vacía. Tengo destino.
y puedo conectar mi misión en la tierra con el propósito eterno de Dios. Y aquí es donde nos conectamos. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Tenemos aquí en la iglesia un caso de adopción muy bonito. Por más que esta pareja se esfuerza por amar, por educar, incluso por esforzarse económicamente y dejar una herencia, pues jamás pasará en la adopción humana lo que sí sucede en la adopción de Dios. Porque la adopción de Dios es completa. Mientras Ricardo y Yurani se esfuerzan por una herencia, una educación, un ambiente de hogar, de casa para Emily, pues nunca Emily tendrá una adopción como la que Dios hace. Nosotros los humanos hacemos una adopción en términos de hasta donde se alcanza a completar esa adopción. Y dice aquí que nos predestinó para ser adoptados, ¿qué? Hijos suyos. La naturaleza misma de Dios viene sobre nosotros y nos hace nacer de nuevo para ser hijos suyos. Entonces, cuando usted se levanta una mañana así medio terco, medio carnal, yo digo, me levanto a veces como burrito terco, y entonces tengo que ir al secreto con Dios y sintonizar en oración mi espíritu con mi alma, hasta informar a mi alma: yo soy un hijo de Dios, por la adopción que Él ha hecho en mí, por su plan perfecto. Él me ha hecho su hijo. Y entonces no tengo que reprender al diablo como hacen muchos hermanos. Esto no es un asunto del diablo, es un asunto de su alma. Amén. Vuelvo y repito esto. Esto no es un asunto de el diablo me quiere quitar mi adopción. No, nadie se la va a quitar, menos el diablo. Es un asunto más bien de cómo su espíritu le informa a su alma que eres un hijo de Dios. Sigamos en la lectura. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, y lo hace por medio de ¿quién? De Jesucristo. Si usted me siguió en el webinario que di los primeros meses del año, Pensamiento de Pablo, usted ahora entiende muy bien esto, que lo hizo por medio de Jesucristo. Pero me doy cuenta que muchos creyentes leen esto, sí, por medio de Jesucristo, sí, pero ¿cómo lo hizo Dios? Hasta que no tengamos una comprensión de cómo fue que lo planeó traer a su hijo, algo que era bien complicado, traer a su hijo en la persona de Jesús para que se cumpliera en Jesús toda la profecía mesiánica. A ver, mírenme acá. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo.
Y sí, eso lo dice el sacerdote en la misa, lo dice el pastor en la iglesia cristiana, eso lo decimos fácilmente, pero ¿cómo se entiende esto? Dios planeó, le confió a Adán su propósito. Adán sale del huerto del Edén en desobediencia. El propósito que Dios le confió a Adán ahora se despedaza en muchas piezas de rompecabezas. Entonces ahora Adán tiene una partecita del rompecabezas y por multiplicarse en sus generaciones, Adán tiene la tarea de enseñarle a sus hijos cómo es que se conecta uno con su creador. Adán le enseña a Set, Set le enseña a sus descendientes. Cada uno va tomando una partecita de ese rompecabezas y por la fe empiezan a caminar con Dios. Pero Dios buscó una persona que por la fe trajera a través de su genética a su hijo al mundo. ¿Fácil tarea? O sea, fácil traer a Jesús. Esto se lee fácil. Fuimos adoptados por medio de Jesucristo, pero ¿cómo lo hizo Dios? Cuando Dios buscó a quien confiarle un pacto, cuando Dios buscó a quien confiarle su plan, encontró a una pareja, encontró a Abraham y a Sara, pero no podían tener hijos. Y les pasó el tiempo de la oportunidad para tener hijos. ¿Y qué pasó? Recuerda el Génesis. Dios le da una promesa. Génesis 15. Pasaron 25 años. Cuando Dios vuelve a Abraham y le dice, dentro de un año tendrás un hijo. Y ellos se ríen, pero es que ya nos pasó el tiempo. Ya, yo no funciono, dijo Abraham. Y Sara dijo, yo tampoco funciono. Humanamente, físicamente no hay posibilidad. Y Dios les da la palabra y les dice, dentro de un año nacerá su hijo, Isaac. Y nació su hijo cuando no podían. Pero Dios es Dios. Y cuando ya el muchacho está grande, Dios vuelve y le habla a Abraham y le dice, ¿recuerdas, Abraham, que hice un pacto contigo que a través de tu descendencia traería a mi hijo a la tierra? Bueno, pues sacrifícame. ¿Sacrifícame qué? Tu hijo. Entonces usted se queda rascando la cabeza y dice, pero ¿quién entiende a este Dios? Me llama a un pacto. 25 años después, cuando ya mi cuerpo no funciona, entonces me da un hijo de manera sobrenatural. Cuando ya el muchacho lo tengo que casar, me lo pide. Cuando ya le voy a sacar cría, cuando ya se va a extender en su descendencia, me pides al hijo. Y Abraham lleva a Isaac al monte Moriah. ¿Por qué es la disputa en Israel? Si cae Jerusalén, cae Occidente, se acaba la libertad y se acaba la democracia. Es complejo el momento que estamos viviendo. En este momento Israel libra una batalla solos. Israel tiene sí o sí que enfrentar a Irán. Pero Trump le acaba de decir a Irán, tienen permiso de seguir usando uranio.
Pero Irán ya tiene armas nucleares con enriquecimiento de uranio. El uranio ha sido sacado de allí, de Venezuela, del Amazonas. El uranio iraní. Por muchos años. Y estamos en un momento en que Israel queda solo. Francia dice, no pueden seguirse defendiendo. Inglaterra dice, no pueden seguirse defendiendo. Estados Unidos dice, no pueden seguirse defendiendo. En este momento Israel está solo, librando una batalla. ¿Qué se libra? ¿Por qué se libra esta batalla? Allá en ese monte, en esa roca donde Abraham ofreció a Isaac, el Islam cree que ahí está la piedra fundacional desde donde se creó el mundo, pero el judaísmo respeta ese lugar porque allí Abraham fue donde ofreció a su hijo Isaac. Pero la roca está ahora custodiada por una mezquita musulmana. Qué lío, ¿no? Qué reloj profético es Jerusalén. Y Abraham ofrece a su hijo. Si Dios encontraba una persona que ofreciera a su hijo por la fe, Dios no iba a negar que su hijo se manifestara en medio de nosotros. ¿Qué Dios es este? Y dice aquí que nos adoptó como hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo. Pero Jesucristo viene ¿cuánto tiempo después de Abraham? En tiempo, a ver, ubíquese. En tiempo. ¿Cuánto tiempo después de Abraham? Casi 1900 años, 2000 años. Después de Abraham viene Jesús. Pero ¿qué ha pasado en 2000 años? Eso es lo que usted lee en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó desde Abraham hasta Jesús? Que de Abraham nace una nación, Israel, pero Israel no cumple el pacto con Dios. Pero Israel tiene naciones enemigas. Pero Israel va delante de Dios y le dice: Dios, hazme justicia con los griegos, con los persas, hazme justicia con los babilonios, hazme justicia, Dios. Y se presenta delante de Dios para pedir justicia. Y Dios mira a Israel como demandante, mira a las demás naciones como los demandados, y Dios juzga y dice: pero Israel, ustedes no han cumplido mi pacto. Entonces, cuando viene Jesús, Jesús es el único israelita judío que fue fiel a cumplir el pacto. Por eso Pablo escribe: para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? Fácil esa historia, fácil comprender. 2000 años de Antiguo Testamento. ¿Ha estado usted por allá en Ageo? ¿Y por qué está Ageo en la Biblia? ¿Ha estado por allá en Oseas? ¿Ha estado usted conectando? Mire, y una tarea que tenemos que hacer todos nosotros: conectar la línea de tiempo. Ok, Abraham, luego de Abraham, Moisés, el pueblo de Israel toma Canaán, ok, luego viene el tiempo de los jueces, luego viene el tiempo de los reyes, primer rey Saúl, luego viene el rey David, luego Salomón, luego se divide el reino, hacia el norte queda las 10 tribus de Israel, hacia el sur queda 2 tribus, Judá y Benjamín.
Entonces los profetas del reino de Israel son fulano, fulano, fulano. Los profetas del reino de Judá son fulano, fulano, fulano. Profetizaron antes del exilio, durante el exilio, profetizaron estos después del exilio. Usted tiene que ubicar la línea de tiempo para entender esta frasecita. ¿Cuánto le tomará eso? ¿Qué piensa Leonardo? ¿Cuánto toma eso? O sea, ¿eso se asimila así de la noche a la mañana? No. Requiere estudio, investigación, estudio y oración y estudio, hasta que uno hace un plano del Antiguo Testamento en su mente. Ok, ya estoy comprendiendo. Cuando voy a Ezequiel, ¿a qué época pertenece? Cuando leo Jeremías es un profeta antes del exilio y profetizó que iban a ir cautivos a Babilonia. Ubicar una línea de tiempo, porque yo me puedo gastar 5 años más con ustedes intentándolos llevar a esa comprensión de la adopción en Cristo. Pero usted puede seguir todas las semanas batallando allá con su alma. ¿Será que soy salvo? ¿Será que no soy salvo? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que yo soy bendecido? ¿Será que no soy bendecido? ¿Y porque a otros les va mejor? ¿Y porque a mí me caen todos los males encima? Hasta salir de esa confusión. Siga leyendo conmigo. Volvamos a leer desde el 5. Por su puro ¿qué? Amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Que fuera por medio de Jesucristo. Tomó tiempo, 2000 años. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado de Jesucristo hasta nosotros? ¿Cuánto? 2000 años. O sea, ya las cosas están en balanza. Desde Abraham hasta Jesús, 2000 años. De Jesús hasta nosotros, 2000 años. O sea, ya pasaron 6000 años bíblicos. Estamos a punto de cerrar 6000 años profetizados en la Biblia. Estamos a punto. ¿Qué dice la palabra sobre los 6000 años? Génesis capítulo 6 verso 3. Y serán los días del hombre en la tierra 120 jubileos. ¿Qué implica que nosotros estemos a 2000 años de ese momento en que Jesucristo inauguró el nuevo tiempo para la tierra y para los hombres? Y luego dice, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Dios quiso hacerlo de esa manera. Entonces, si yo evangelizara a Gustavo Petro, tenía que decirle, hermano, el plan de Dios no fue con los palestinos, fue con Israel. ¿Y qué? ¿Sabe usted más que Dios? Hermano, el plan de Dios no fue con los venezolanos, fue con Israel. Tampoco fue con los colombianos, fue con Israel. No fue con naciones gentiles, fue con Israel. ¿Por qué? Porque hubo un viejo que fue capaz de ofrecer a su hijo en sacrificio, porque Dios probó si estaba en pacto o no. Queridos, han perdido una oportunidad muy preciosa de ir profundamente a esto. No pierda la siguiente ola. Dios va a venir y el Espíritu Santo es hermoso si le buscamos de corazón. No pierda la siguiente ola, surféela y introdúzcase. Estos días me decía Gabriel de un instituto bíblico en Medellín, y yo le decía a Gabriel, pues
Sí, bonito el esfuerzo de estas personas allí, pero los contenidos son demasiado espumosos. Hay que ir a realidades de la palabra bien adheridas, bien escudriñadas, bien fundamentadas. Sigamos leyendo. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, ¿para qué Dios nos adoptó? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuéramos alabanza, para alabanza de la gloria de su gracia. Y aquí es donde me gusta el libro que escribió mi pastor Fabio, y él enseña el primer código, enseña varios códigos que han funcionado en su vida como hombre, como pastor. Primer código: Dios lo es todo. Diga conmigo: Dios lo es todo. Nosotros fuimos adoptados para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Han visto a Ricardo vanidoso aquí en la iglesia? ¿Sí? No. Cargando su bebé, llevando su bebé. Es otro Ricardo. Ahora, él tiene su hija para alabanza de su gloria. ¿Han visto a Gabriel con sus niñas? Tiene sus niñas para alabanza de su gloria. Cuando Hannah está en una presentación en el piano, allá en la universidad, y yo soy el más vanidoso. ¡Wow! Esa es mi hija. Cuando Camilo me trae las notas, como lo hizo la semana pasada, mira, está en el promedio, esto fue lo que logré este semestre. Digo, ¡wow! Nos quedó bien pintado el muchacho. Porque así mismo lo hace Dios. Nos adopta en su Hijo y nos hace hijos de Él. Y Dios aplaude cada uno de tus éxitos. Dios aplaude tus avances. Dios aplaude cuando tú te conectas con su propósito. Y en todo lo que haces le das la gloria a Él. Amén. Puede decir conmigo: todo es para la alabanza de su gloria. Todo es para la alabanza de su gloria. Todo lo que soy, todo lo que voy a hacer los próximos años es para la alabanza de su gloria. Amén. Con la cual nos hizo ¿qué? Nos hizo aceptos en el amado. Aceptos significa admitido con gusto, bien recibido. Esto es lo que nuestro Dios amoroso ha hecho con cada pecador creyente. Por la fe en la sangre de Jesús y en su sacrificio, este pecador Jairo viene a ser ahora agradable, admitido con gusto, bien recibido por nuestro Dios. Así que mañana, cuando se levante para tener un tiempo de oración antes de empezar labores, antes de salir de su habitación, piensa en esto: yo soy un hijo de Dios. He sido admitido por el amor de Dios, constreñido por el amor de Dios, y su amor nunca me dejará. Amén. Su amor nunca me dejará. ¿Cómo lo explica Pablo aquí en Efesios? Predestinados para ser adoptados. Dios, de forma milagrosa, otorga su propia naturaleza a quienes ha elegido. Repito esto: Dios, de manera milagrosa, le otorga a usted, porque creyó en el sacrificio de Jesús, le otorga su propia naturaleza a quienes ha elegido y a quienes han confiado en su Hijo. Miremoslo en Romanos 8:15.
Leámoslo juntos. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. ¿Quién es el que puede clamar, Abba, Padre? El que se sabe hijo. Cuando yo voy en oración, yo puedo decir con toda libertad, Padre mío, Padre Santo, que estás en los cielos. Yo puedo clamar, Abba, Padre. ¿Sabe que Jesús introdujo esta forma de orar en el Padre Nuestro? Padre Nuestro se lo sabe todo el mundo, pero usted debe saber que Jesús introdujo una nueva forma de orar. Y cuando los judíos escucharon a Jesús orar el Padre Nuestro, empezaron a decir, ¿y quién se cree que le llama a Dios Padre y lo intima de esa manera? Y empezaron a tener celo de Jesús. ¿Quién se cree que dice, Abba, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino? Abba, que estás en los cielos, una palabra aramea, Abba, que significa papito Dios, papito, papito, muy íntimo. Y empezaron a tenerle envidia a Jesús. ¿Quién se cree que él puede orarle a la divinidad de esa manera tan como si se creyera el Hijo? Y Jesús discutió con ellos, por eso están las discusiones escritas ahí en el Evangelio. Discutió fuertemente con ellos, porque los judíos no podían tan siquiera nombrar el nombre de Dios con sus labios, no lo hacen. Y Jesús dice, mire, tranquilos, ustedes de ahora en adelante van a orar, Abba, que estás en los cielos. ¿Y por qué nos hizo aceptos en el amado? ¿Qué es acepto? Es amor inmerecido. Pregunta, ¿alguno de nosotros merecíamos ese amor? No. Yo pienso en mi vida y digo, wow, ¿qué hizo Dios en su infinito amor? Mis padres iban para su misa católica. Mi mamá ya tenía 6 meses de mi embarazo, de embarazo. Y ellos iban para su misa como todas las tardes, y pasando por el parque se encontraron con una reunión cristiana de evangélicos y se quedaron allí escuchando. Hicieron una decisión por Jesús. Inmediatamente tomaron discipulado todos los días. Mi mamá me cuenta que eso era todas las tardes, tenían discipulado. Y yo empecé a escuchar discipulado estando en el vientre de mi mamá. Yo recibí la emoción de ellos de encontrarse con la verdad de Jesús. La percibí estando en el vientre de mi mamá. ¿Qué diseño es este? Que a los 40 días de nacido fui presentado en la iglesia. Saben que es una presentación de niños, ¿verdad? Señor, tú me lo diste, pero yo ahora te lo devuelvo. Haz de él lo que tú quieras. Si te lo quieres llevar, lo aceptaremos. Si le quieres dar vida, lo aceptaremos. A mis 6 años me encuentro en una reunión de niños, por eso creo mucho en el programa de prevención de abuso infantil y de ese trabajo que hace con los niños. Me encontré con un grupo de niños y con una misionera norteamericana
de la Alianza Cristiana que nos explicó el plan de salvación. A mis 6 años entendí el plan de salvación. A mis 8 años confesé en la iglesia a Jesús. A mis 12 años me bauticé. ¿Qué plan de amor es este? Que me escogió para Él y me ha guardado para Él todos estos años. ¿Qué plan es este? ¿Qué plan es este? ¿Qué plan ha tenido Dios contigo que ha revelado a Cristo? Conocí a Tatiana, bienvenida Tatiana. La conocí niña, muy niña. Nuestra historia con la mamá de Tatiana es muy bonita. Cuando yo llego a Florencia, Caquetá, para empezar mi primera misión con Adriana, empezamos un primer grupo alfa en el barrio La Estrella. Y en la segunda reunión, lo hacíamos los sábados en la tarde, en la segunda reunión llegó una señora con sus 3 muchachos pequeños. La conocimos. Hola Madeleide, ¿qué tal? Mucho gusto. Jairo, Adriana, empezamos a compartir en ese grupo alfa, a conocerlos, conocer la situación en la que vivía Madeleide con sus muchachos. Animamos a Madeleide a estudiar. La iglesia fue muy clave en animarla a estudiar. Estudió, se terminó su bachillerato, le animamos a que se profesionalizara. Y ahí estaban los muchachos creciendo. Fue el primer encuentro de ellos con el Evangelio. Dios es providencial. Nos hizo ¿qué? Aceptos. Ese sábado en la tarde, Madeleide hubiera podido decir: no, sabe que reuniones así como de oración, no, eso no me interesa. ¿Qué hubiera pasado con Diego, con Tatiana, con Cindy? ¿Qué hubiera pasado con ellos, con Evelyn? ¿Cuál hubiera sido el curso de su destino, de su historia? Pero ella pensó por ella, por sus hijos, y recibió de nosotros el testimonio del Evangelio. Bienvenida Tatiana. Allí en ese grupo alfa llegó Tatiana, niña, muy niña. Nos hizo aceptos, ¿qué? ¿Cómo lo hizo contigo? Recuerde, ¿cómo lo hizo contigo? Pero de repente te diste unas vacaciones. Señor, esto de ser hijo tuyo está chévere, pero dejémoslo ahí. Y cuando yo estoy joven todavía, me quiero dar unas vacaciones, quiero ir al mundo, quiero disfrutar, quiero dar rienda suelta a mis pasiones. Cuando ya me canse de eso, volveré a recoger mi título de acepto. Y Dios es tan paciente. Dios ha sido tan paciente con algunos de ustedes que les ha permitido, después de unas largas vacaciones, volver a recoger su título, y ahí ha estado Dios como Padre amoroso diciéndole: te he esperado todo este tiempo. No te he quitado mi título. No te he quitado mi título. Amén. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Dígale que no estoy. ¿Nos hizo qué? Aceptos. A ver, dígale que está a su lado. Él te hizo acepto. En Él, amado. Acepto. No olvide esta palabra. Él te hizo acepto en el amado. Y bendigo a los que están viendo esta predicación, que sea de bendición para tu vida saber que Dios te ha llamado a ser su hijo. Recordar que Dios te ha hecho su hijo y que como hijo nosotros debemos expresarnos en la tierra. Bendiciones.